Espíritu y que podamos canalizar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Tenemos, por ende, que cada día yo necesito de Dios, creo que tú necesitas de Dios. Donde estamos en un tiempo donde nuestra familia, nuestras casas, nuestros hogares están entrando en mucha contienda. Y hoy, a través de la dificultad que se mueve en el mundo, de la escasez que vemos, la gente está diciendo: Dios mío, necesito un milagro. Y casi siempre nuestro milagro que pedimos es el milagro financiero, cuando estamos pidiendo el milagro que se pueda, el milagro, no, espérate, ¿cómo es eso? El milagro de la realidad del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo creo que el milagro más grande es que uno pueda estar posicionado en la presencia del Espíritu, porque ahí es donde está nuestro poder y ahí es donde se desarrolla, donde se activa realmente lo que Dios declara y decreta para cada uno de nosotros. Y más que la palabra dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y que el Espíritu Santo es el que pone el sentir como el hacer. Y yo quiero hablarles hoy de lo que Dios ha puesto en mi corazón, es que es nacer de nuevo. Y vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan, para mirar qué significa realmente la palabra nacer de nuevo. Yo pregunto, ¿cuántos han nacido de nuevo? Y uno puede decir: pastor, yo ya nací de nuevo. Bueno, y si somos como buenos cristianos, ¿te acuerdas de la fecha que tú naciste realmente nuevo? El día que, escúchame, es que esto es muy profundo. El día que el Espíritu Santo te parió en el mundo sobrenatural para que fueses alimentado, para que fueses direccionado y educado en ese mundo. Una cosa es decir: yo nací de nuevo cuando levanté mi mano y dije: Padre, reconozco que he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija, perdona, anota mi nombre en el libro de la vida, y amén, gloria a Dios, aleluya, nací de nuevo. No, se hace una confesión y una declaración de reconocimiento que Jesús es mi Salvador, que Jesús fue a la cruz para bendecirme, que eso es totalmente, esa es como la puerta, la apertura realmente para poder entrar al vientre espiritual de Dios y poder ser dados a luz por el poder de la palabra del Padre, la revelación del Espíritu y la educación de lo que Él tiene para nuestras vidas. Porque es que todos hicimos una oración de conversión, cambio, porque siempre nos hicieron o nos invitaron que el recibir a Cristo en el corazón iba a cambiar nuestra vida. Pero Jesús dice es que tenemos que nacer de nuevo. Vamos a Juan capítulo 3, versículo en adelante, y vamos a leer la palabra para entrar en esto. Aquí tú ves una imagen, y mira lo bonito que es nacer de nuevo, lo bonito que es verse uno ya formado. Porque es que cuando Dios le habla a Nicodemo, le está diciendo que cómo él puede volver al vientre de la madre ya siendo adulto y volver a nacer de nuevo. Entonces vean lo que dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos, alguien que autoridad en la palabra. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dime, ahí es donde dice que el que hizo una oración de conversión. La Biblia está siendo clara: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, churrasco es, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo
puede hacerse esto? Responde Jesús y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que no lo sabemos hablamos, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que desciende del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿cierto? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Siempre nosotros soportamos nuestra vida espiritual en los dos últimos versículos. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. De tal manera Dios me amó, que dio a su Hijo para que todas las veces que yo crea no me pierda, sino que tenga una vida y una vida en abundancia. Pero mi pregunta es: ¿por qué Dios, antes de esa promesa, antes de ese resplandor y esa apertura del reino de Dios sobre nuestras cabezas, dice que tenemos que nacer de nuevo? Porque el amor radica en que cuando uno ve un bebé, lo desarma uno. Un bebé es algo frágil, un bebé es algo que está condicionado a estar protegido, resguardado y a ser llevado en un alimento para que tenga una vida a futuro bueno. Un bebé, desde el momento que nace, un bebé siempre tiene que depender de. Mi pregunta es: ¿de quién dependes tú y de quién dependo yo en esta mañana? Porque decimos que nacemos y nosotros eventualmente queremos depender, hablando, parafraseando la palabra de Dios, o si me permite, como un bebé, empezamos a balbucear la palabra de Dios. ¿Cierto? Un bebé, ¿qué es lo que hace? Balbucear. Ay, va a hablar rápido. Y nosotros somos como bebés. Escrito está: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos ha quedado grande muchas cosas. No hemos podido, a veces, nuestros matrimonios, nuestras casas, nuestros trabajos, nuestra vida emocional nos ha costado. Hay días que nos levantamos y fácil nos desboronamos, fácil nos desmotivamos, porque solamente estamos enfatizando nuestra vida en muletillas de la palabra. Todo lo vuelvo a repetir: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y déjame decirte algo, que cuando declaramos esa palabra es como tratar de poner un paraguas en un derrumbe de piedra. Una cosa es un paraguas bajo la lluvia y otra cosa es un paraguas en un derrumbe de piedra. ¿Tú crees que el paraguas en un derrumbe de piedra te va a soportar? ¿Tú crees que en un paraguas en un derrumbe de piedra va a salvar tu vida? ¿Tú crees que un paraguas va a ser la protección y te va a llevar a una vida de victoria y de éxito? No lo creo. Por el contrario, mucha gente va a decir: pero yo tuve fe, yo activé lo que conozco. Pero si tú conoces y sabes que un paraguas no te va a proteger de una lluvia de piedras, nunca lo vas a abrir. Por eso es necesario lo que dice la palabra, que es necesario nacer de nuevo. Y vamos a ver eso, ¿qué significa realmente nacer de nuevo? Y yo creo que hay muchas opiniones en este tiempo en relación con esta palabra. Hay muchas opiniones. Muchos dicen: ¿qué es nacer de nuevo? Para mí, creo que es esto. Mira lo que está ahí. Es el acto de Dios, ¿cierto?, mediante la cual da vida eterna a quienes están muertos en sus transgresiones y pecados, al aceptar y reconocer a Cristo como su Salvador. Yo pienso que la base principal, digamos que la piedra angular para ti y para mí, tiene que ser esta: ver y reconocer el acto de Dios para mi vida, el acto de Dios para mi casa, mi hogar, mi matrimonio, mis finanzas, mi todo. Porque si yo no reconozco, creo que eso va a ser una predicación más que puede entrar por aquí y salir por acá. Yo reconozco, yo sé. Y yo creo que si al final de la predicación nos vamos a dar cuenta
que muchos necesitamos realmente nacer de nuevo. Realmente necesitamos hacer una nueva oración de confesión, de declaración, para decirle a nuestro Dios: aquí yo estoy. ¿Por qué? Porque Jesucristo usó esta frase. Habla de un cambio espiritual, dice: a menos que nazcamos de nuevo, no podemos ir al reino de los cielos. Al menos que realmente no haya un cambio. La iglesia se ha olvidado de lo que dice Juan 3:16. Y le dice el apóstol: Señor, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Nadie puede hacerlo si Dios no está con él. Y la expectativa mía es que nosotros vemos que Nicodemo es confrontado por Jesús. Porque Jesús le dice a Nicodemo: tú que eres un sacerdote, le está diciendo, tú que eres un principal, me estás preguntando qué es nacer de nuevo. Le está diciendo: todo lo que tú has aprendido, todo lo que tú enseñas, todo lo que está en ti, no ha producido nada. No hay ningún efecto. Porque era un curso. Es como decir, si yo soy profesor de biología y me llegan a preguntar: profe, una pregunta, la molécula del agua. No, ahorita no estoy en ese tema. Hablemos otra cosa, la composición. No, ahorita no estoy en el tema, y salirme de eso. ¿Cómo así que yo, como profesor de biología, de ciencias, no puedo decir que la composición es H2O, ¿cierto? Dos de hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Profe, gracias. ¿Y por qué así? Un momentico, ya terminamos el tema y entramos a decir por qué dos H y una de oxígeno. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Todo lo que está en ti, toda la estructura que tú has aprendido, todo lo que tú has leído y has alimentado tu mente, no ha sido provecho real para tu espíritu. Una cosa es alimentar nuestra mente y otra cosa es recibir lo que dice Hechos de los Apóstoles, el poder del Espíritu Santo. Porque yo pregunto: ¿cuántos tenemos poder? Todos, el poder está para nosotros. Pero cuando vienen las aflicciones, cuando viene la afrenta del enemigo, cuando viene la tormenta, cuando viene lo que apremia nuestras vidas y nos está golpeando, yo no veo el poder espiritual dentro de la iglesia. Yo no veo las personas que digan: momento, en el nombre de Jesús, la palabra dice, está declarado, está decretado, me pararé, me posicionaré, vengo como David ante Goliat. ¿Se dan a entender? No está ese poder. Porque no hemos nacido de nuevo. Y el nacer de nuevo me lleva a mí a varias cosas. ¿Qué es? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Esa es una gran pregunta. Entonces, en la pregunta de Nicodemo, si tú y yo nos ponemos a mirar, y yo me siento de chismoso. Oye, fue la pregunta que Nicodemo le está diciendo: déjeme oír. Y me pongo a mirar a Nicodemo. Nicodemo está mirando que su nivel académico es inferior al poder y a la gracia que se está viendo en aquel hombre que lo conocían como el hijo del carpintero. La sabiduría de Nicodemo se ve cuestionada por algo omnipotente. Dígame amén. Se ve confrontado. Y dice: no era posición religiosa. Nicodemo no era posición religiosa. No tenía que ser del judaísmo, o sea, del judaísmo para entrar al reino de los cielos. Jesús no está diciendo que tienes que ser del pueblo de Dios, porque todos somos adeptos, somos llamados a ser salvos. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, que nacer de nuevo es el acto de Dios mediante el cual da vida eterna a los que están muertos. ¿Y cuántos estamos muertos? Cuando hablamos de muerte, cuando hablamos de que la iglesia no está respirando, porque cuando tú hablas de muerte, están viendo varias cosas. ¿Qué consiste? Número uno, que es una experiencia espiritual. Yo pregunto, cuando uno está en pecado, cuando uno está, permítanme la expresión si cabe, poseído o inmerso en drogas, en alcohol, ¿tienes una experiencia espiritual o emocional? Emocional. Y la idea de Dios es que tú mantengas teniendo experiencias espirituales. Jesucristo, como viene del Espíritu, a través de una mujer, sus experiencias, todas las experiencias de Jesús sobre la faz de la tierra son experiencias espirituales. O dime si
O dime si no es... El audio se corta. O dime si no fue sobrenatural y espiritual que cuando Jesús nace, cuando Jesús viene a la tierra, el Padre envía hombres para que lo honren, hombres para que marquen su vida con oro, con incienso y con mirra. Dime si no fue ya algo espiritual. Sin Jesús hablar, sin Jesús caminar, sin Jesús recibir el poder del Espíritu Santo. Eso es nacer de nuevo, es tener la convicción de que cuando yo entiendo lo que Dios va a hacer, entiendo lo que es el reino para mi vida, sé que la provisión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nunca van a cesar en mí. Porque mientras nosotros somos unos bebés, siempre nuestra experiencia tiene que ser una experiencia espiritual. Mi alimento espiritual, mis brazos espirituales, el que me apapacha espiritual, el que me protege, tiene que ser espiritualmente. Porque mientras seas bebé, mientras estés en brazos, ¿quién es el que te protege a ti? Nuestro Padre y nuestra Madre. Todo el tiempo. Y casi siempre, la mayoría de las veces, el 90% de nuestra vida radica en la experiencia espiritual de que el que ve y cuida por nosotros es mamá. Porque en la madre siempre lo tenemos que decir, está la palabra que dice que bendeciría el fruto de ese vientre. ¿Y cómo lo bendice? Porque la madre es la única persona que siempre tendrá palabras de afirmación, palabras de poder, palabras de enseñanza, palabras de crecimiento, palabras de visión, palabras de apertura a la vida de sus hijos, ¿o no? Por eso es que los padres muchas veces cuando castigan a los hijos y le dicen a las madres, déjese ser alcahueta con el chino, con esa china, con ese pelado, con una pelada, con su hijo. Porque cuando los hijos son rebeldes es que es su hijo. Porque la mamá siempre está en un estado de protección. La palabra quiere estar en el estado de protección sobre nuestras vidas. En otras palabras, llegamos a este mundo a nacer físicamente. Porque es que la gente hoy día, y más en este tiempo, uno escucha personas que dicen, y pobrecito ser papás en este tiempo. Los jóvenes hoy día no quieren ser papás, porque saben que el mundo está fuerte, que la situación está fuerte, que es difícil. Y a veces dicen, no, yo hablo con él diciendo, es que para traer un pelado a este tiempo es muy duro, está terrible. Pero se han olvidado que en el reino de los cielos, el que se atreve a creerle a Dios es bendecido, que tú y yo somos bendecidos. Dígame amén. Amén. Durante toda la vida Nicodemo que había enseñado y enseñado lo que hace el judío, las enseñanzas, los preceptos, los mandamientos los ponían por obras. Y a veces yo puedo pretender poner reglamentos por obras, pero cuando me hablan de nacer, ningún bebé cuando nace le dan una bandeja paisa, le dan frijolitos, le dan carne molida, le dan chicharroncitos porque es el único. Todo bebé tiene un tiempo donde es alimentado por su madre. La iglesia hoy día no nace, hace una oración de conversión, hace una oración de aparentemente cambio. Y aquí voy a ser un poquito brusco porque el Espíritu Santo me lo decía. Cuando yo hago mi oración de conversión, de aquí hacia el reino, y le digo, Señor, no soy digno de ser llamado William, porque he pecado. Y el pecado me ha separado, me ha apartado de todos los privilegios que habla tu palabra de bendición sobre mi vida. Me pongo yo como ejemplo. Entonces mi oración de conversión es pidiendo un cambio de mi sistema de pobreza, de mi sistema de enfermedad, de mi sistema de derrota, de mi sistema de soledad, de mi sistema, para que ya no sea eso, sino sea un sistema productivo, un sistema de riqueza, un sistema de salud, un sistema de fiesta, un sistema de descanso. Estoy provocando es una oración de que Él cambie mi vida en mi entorno, no que haya algo nuevo de su espíritu en mi espíritu. Yo no puedo nacer de nuevo tratando de que las cosas que me rodean cambien, porque no pueden cambiar si mi alimento primero de cambio no viene del reino de los cielos.
si yo no soy alimentado por la revelación de la palabra, por el deseo de mi Padre, por el deseo de Jesucristo, por el deseo del Espíritu Santo, ¿cómo pretendemos que nuestra vida cambie? Hola, dígame si usted es padrino que a mí. Mi conversión era para que cambiara la vida, porque después me prometieron a mí: conviértase a Cristo y tu vida va a cambiar. Si es así o no es así. Entonces mi oración fue esa. Hace años yo hice la oración: Padre, reconozco, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. O sea, méteme en el inventario para que las bendiciones que cuando se abran las ventanas de los cielos vengan sobre mi vida. Pero con el tiempo uno tiene que ir comprendiendo que esto tiene que ser una experiencia del Espíritu, que el Espíritu me revele y me diga que nada, mientras yo no tenga un cambio de alimento, un cambio de léxico, un cambio de comportamiento delante de Dios, no puedo ver la bendición. Porque es que nosotros hablamos en la oración pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Padre. Y como nosotros pretendemos muchas veces orar y pedir que nuestro Dios se revele en nuestras vidas como Padre, que los deseos de Él como Padre vengan a nuestras vidas. Sí, pastor, pero es que estamos usando la palabra dice que oremos y le pedamos en el nombre de Jesús. Pero yo quiero bajar un momentito a la realidad. Cuando tú y yo oramos y usamos el nombre de Jesús, yo te pregunto: ¿dónde está Jesús en este tiempo? ¿En una cruz? ¿Está en la tierra o está en un espacio entre el trono celestial y nuestra oración? ¿Dónde está Jesús? La palabra dice que cuando Él asciende en cuerpo glorificado, se sienta a la diestra del Padre. O sea, mi amado, comprender que tenemos que ser alimentados en el Espíritu para que cuando oremos y clamemos al Padre en el nombre de Jesús, en el que está sentado a la diestra de tu Padre, de mi Padre, puede interceder por nosotros. O sea que para poder llegar a pedirle al Padre tocando a Jesús, tenemos que llegar al lugar santísimo. Por eso es que nuestra oración no tiene que ser una oración de: es que escrito está, es que la palabra dice. Sí, yo lo sé y tú lo sabes, pero realmente está el conocimiento y la revelación en el Espíritu de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso es que Jesús dice: tienes que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que la experiencia espiritual te lleve a la obra del Espíritu Santo en tu vida. ¿Y cuál es la obra? Lo que Jesús hacía. Jesús vino a establecer la obra de Dios sobre la tierra, y era un poder tan sobrenatural que Jesús puso el agua como si fuera una calle, lo puso en una roca, caminó sobre el agua, caminó en medio de la tormenta, de la tempestad. Jesús se para y le habla a la tormenta: calla y enmudece. ¿Sí van a entender? La experiencia, cuando tú tienes la experiencia con el Espíritu, tu alimento espiritual te va a llevar a la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué es obrar en el Espíritu? Decirle a lo que no es en el nombre de Jesús. Tengo la experiencia del poder del Espíritu. Tengo la experiencia, y ustedes han tenido la misma experiencia, y los que están en casa, que muchas veces hemos orado por algo y Dios en su amor y misericordia desató ese milagro. O sea, tenemos una experiencia. Y esa experiencia me llevó a la obra del Espíritu Santo. Me enseñó y me demostró que a través de su amor y su misericordia yo puedo hacer cosas en el nombre de Jesús, pero entendiendo que para llegar a Jesucristo también tengo que pasar el lugar santo para entrar al lugar santísimo. Porque si Dios no rompe el velo, cuando hubiese ascendido Jesús a la diestra, era imposible llegar a Jesús. ¿Me hago entender? Porque Jesús asciende al cielo, pero si el Padre no rompe el velo, lo que impedía la comunicación entre el hombre y Dios, Él sabía que Jesús tenía que interceder por cada uno de nosotros, pero si el velo no estaba roto, era imposible. Sería imposible tu pedir, sería imposible en este tiempo decir en el nombre de Jesús, porque no podríamos llegar con nuestra oración al intercesor o a la persona que está ahí hablando al Padre por cada uno de nosotros. A ese Jesús que cada día le sigue hablando al oído de nuestro Padre y le dice: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen.
Yo sé porque Jesús sabe que es estar solo, Jesús sabe que es que le den la espalda, Jesús sabe que es dudar, Jesús sabe que es tener hambre, Jesús sabe que es tener sed, Jesús sabe que es el dolor, Jesús sabe que es llorar, Jesús sabe que es la angustia, que es la agonía, Jesús sabe que es el dolor, porque Él lo vivió. Jesús sabe que es la tentación, y le damos gracias a Dios que Jesús, dice la palabra, que fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, si me hago comprender y Dios nos está hablando claro, tiene que ser una experiencia espiritual. Un bebé está en el mundo físico, pero yo te pregunto, ¿un bebé sabe qué es un regaño? ¿Sabe qué es una mala palabra? Un bebé le entregan un bombón y mientras no lo prueba juega con él. Pero quítenle la envoltura al bombón y póngaselo en la boca. Cada vez que vea ese bombón, él sabe que es algo agradable a su paladar. Pero uno como padre sabe que ese bombón a una edad que no sea de consumir azúcar no es bueno para él. Entonces, si mi experiencia espiritual me dice a mí que yo nazco de nuevo, pero estoy en la transición de la enseñanza de mi padre y mi Dios me está alimentando y me dando alimento en su debido tiempo y según mi crecimiento, lo puedo recibir. Hay muchas personas que sin una experiencia espiritual quieren correr, y por eso mucha gente, por no nacer de nuevo, muchos en la iglesia nos hemos vuelto hijos pródigos. Dame la bendición, Señor, dame lo mío, yo ya sé, tengo la capacidad, Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Perdóname, sal. Sin el conocimiento y la revelación, tu vida va a dar vueltas en el mundo. Tu vida va a ser como cantaba Vicente Fernández, una piedra en el camino. Me enseñó que mi vida era rodar y rodar. Yo te pregunto, ¿esa es la revelación y el deseo de tu Dios, de tu Padre? ¿Qué más dice? La experiencia me lleva a una obra y la obra me da convencimiento de pecado y nos ayuda ¿a qué? A comprender que nuestras buenas obras no nos dan entrada al cielo. ¿Lo están leyendo? ¿Y por qué hablo de eso? Porque muchas veces nosotros como bebés criticamos, y a veces usted no ha dado cuenta que cuando un bebé viene y le pega una palmada al papá o a la mamá, ¡ay, ya no! Corríjale eso. No le permita eso. El niño nunca lo está viendo como algo malo. Y si se lo permiten, para él va a ser normal. Por eso Dios está diciendo, ten una experiencia espiritual, porque la experiencia espiritual pondrá obras en ti a través del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo te va a dar convencimiento de que no es por obras, por buenas obras. Porque es que un bebé desde pequeño ya son caprichosos. Hay niños de meses, de 1 año, 2 años que me dicen ya tan pequeño y tan terrible. Hoy ya uno ve niños de 5 o 6 años que no quedan. Y como el mundo se ha acelerado, el pecado se ha acelerado, el enemigo, él sigue trabajando en el corazón y en la vida de muchas personas. ¿No te das cuenta que hoy día hay niños más malos que antes? Que niños o personas de nuestra generación a la edad de nosotros de 11, 12 años, no era nuestra mentalidad. Para la generación de ahora, nosotros éramos monjes, éramos bobos, tontos, torpes, que sabe qué nos pasaba. No, simplemente teníamos una educación, teníamos un alimento, teníamos un cuidado que nos llevaba a mantener una vida segura. Yo me acuerdo que mi papá siempre nos decía, es que yo quiero que usted piense en el futuro. Usted toda la vida no va a ser joven, usted toda la vida no va a estar en mi casa, usted toda la vida no va a estar pendiente de mi bolsillo. Llegará un momento en que le toca a usted. Y gracias a Dios, y muchas veces todos los que estamos de mi generación pueden decir, para mí en ese tiempo mi papá fue malo, mi mamá fue mala, pero cuando uno llega a ser papá, llega a ser mamá, uno dice, gracias a Dios, a lo que aparentemente para mí fue castigo, hoy me da la revelación de mi experiencia que lo puedo hacer.
porque alguien me enseñó cuando nací. Y yo te pregunto, cuando tú naces en Dios, ¿qué te ha enseñado el Espíritu Santo? ¿Cómo, si yo nací de nuevo, cómo yo puedo estar y ver mi iglesia vacía, como la tumba del soldado desconocido, ver una silla vacía del hermano desconocido? No, pero pastor, yo sé quién hizo falta, sí. Pero nosotros tenemos que tener cuidado en la revelación de la palabra y pellizquémonos en esto, que Dios sabe que silla permanecerá vacía aun cuando suene la trompeta. Hola. No llegué a la iglesia y yo me alegro porque yo llegué, yo me alegro porque tú llegaste. Yo me alegro por aquellos que están en la casa que lucharon, pregaron, no tenían dinero, otros estaban enfermos, pero tenían la convicción, se conectan y oyen la palabra. Tenían la convicción. Y eso me da de gracia. No, pastor, la silla está vacía. Alegra, porque así va a ser el día del rato. No todos entrarán en el reino de los cielos. No todos llegarán. ¿Sí me hago comprender? Entonces, tú no necesitas ir al cielo siendo judío, musulmán, entrando en la Torá. Porque hoy día muchas personas que hablan de Jason, ¿cierto? Poniendo ya entrando que hacer la fiesta del Shabbat. Si no hemos entendido lo más básico, que es nacer de nuevo y ser alimentados por nuestro Padre Dios, que si tú me permites verlo como una madre, dando de mamá de sus pechos, de la protección de sus brazos, de su vianda, de su alimento, ¿qué podemos esperar en el mundo? Y si tú eres una de las personas de las que estamos hablando y hiciste una oración pidiendo que tu entorno y tu vida cambie, estás equivocado. Porque por fe las cosas pueden cambiar. Pero se puede cumplir la palabra cuando dice: apartados de mí, hacedores de maldad, porque eso es lo que estamos pidiendo. Una oración que cambie, más no un hacer, más no un depender. Porque mientras tú estés en el vientre espiritual, vas a estar conectado de un cordón umbilical al reino de los cielos. Mientras tú salgas, te desconectas del reino de los cielos con el cordón umbilical, pero depende del alimento que recibes del reino de los cielos. Siempre vas a estar comunicado del reino de los cielos. Entonces, ¿qué dice? 4. Nos reafirma que Dios nos ama, nos ayuda a arrepentirnos. Una buena mamá y un buen papá le ayuda a su hijo a que corrija lo que está haciendo, se arrepienta de lo malo que hizo, a que le pida perdón a la mamá, al hermano, al compañero, a la sociedad. Dime si nosotros como padres no les llamamos a nuestros hijos a que se arrepientan y le reafirmamos que eso no son así. Ese no es el niño que yo eduqué, no es la persona que yo estoy levantando, no es lo que yo deseo para ti. Por eso es importante nacer de nuevo, por eso es importante posicionarme como hijo e hija del Dios Altísimo. Porque es que como hijo e hija del Dios Altísimo no es entrar en el berrinche que Dios me tiene que dar, es entrar en lo que es la relación padre e hijo. Y la palabra dice que Dios a quien ama, disciplina. ¿Y a quien disciplina? A los que aman. ¿Y a quién? A los hijos. Amén. Porque uno pelea con los hijos que estudien, que sean profesionales, que sean mejor que uno. Y dime si no es el mismo deseo de Jesús. Jesús dice: vosotros mayores cosas haréis. ¿Y qué es lo que hace un padre mío? Logre lo que yo no he logrado. Yo creo que en mi generación, nosotros como hijos, contamos más plata que lo que contaron nuestros padres. Que nosotros contamos unos 2 millones de pesos por contar, como mi papá contaba 100, 200,000 pesos. Y nuestros hijos cuentan más que nosotros. Nuestros hijos han ganado más dinero que nosotros muchas veces. Hay hijos hoy en este tiempo, 25, 26 años, que ya tienen su apartamento, ya lo compraron por el gobierno, porque ellos ya tienen su casa. Y a veces uno de nuestra generación, con 26 años, uno ni pensaba en casa.
ni pensaba en un apartamento, ni pensaba en las generaciones de hoy día. Usted ya los de 25, 26 años, pastores, que voy a quedar, para que oren por mi apartamento, me entregaron mi apartamento. ¿Cuántos años tiene? 25. ¿Cuánto tú ganas? 4 millones, 5 millones. La generación de mi padre, ¿cuándo ganaba 5 millones de pesos? Digamos, en una vida normal. ¿Sí vamos a entender? Entonces, esto es claro. Los 4 puntos. Nos reafirma que Dios nos ama, nos ayuda a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados y a reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. Siempre nosotros reconocemos como hijos nacidos de nuevo que el único que puede abogar por mí es mi papá y mi mamá. El único que siempre va a poner la cara por mí es mi papá y es mi mamá. Dígame que sí. Tito, la palabra allí en Tito capítulo 3 versículo 5 dice: no somos salvos por buenas obras, sino por la gracia de Dios y por la regeneración del Espíritu Santo. Y ahí eso me encanta mucho esta palabra y me lleva a pensar, ¿qué es eso? Es una verdad fundamental. ¿Por qué? Porque cuando digo no somos salvos por las buenas obras, pastor, es que yo soy bueno en la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo canto, yo alabo, yo corro la silla, yo estoy ujier, yo me esmero lo que más puedo. Y yo te pregunto, a veces nosotros vemos ujieres en las puertas, personas en la cafetería, personas con los niños en la iglesia infantil. Y yo pregunto, ¿alguna vez alguna de estas personas que están al servicio de Dios, que están haciendo buenas obras, los has visto todo el tiempo con un semblante de buena risa? El solo hecho que usted hace es vaya a entrar y salir, por favor, quédese sentado. Hay momentos que lo se cree como alguien de guardia presidencial. No puede entrar, no puede estar más que quieto. Entonces uno dice, ¿realmente nació de nuevo? ¿Cuántos maestros de escuela dominical, porque pretendemos o creemos, o siervos de Dios, o ministros de Dios, que tenemos una autoridad de Dios, maltratamos a la gente? Yo te pregunto, ¿eso es nacer de nuevo? Sabiendo que a Jesús, el que realmente nació en el Espíritu, le llevaron mujer en pleno adulterio, la condenó. Llegaron ciegos, sordos, mudos, cojos, paralíticos, los condenó por su condición a través del pecado. ¿Tú sabes cuánta gente de pronto fue con Juan porque estaba en una borrachera, o estaba en una fuma, se cayó, se tronchó, de partió un pie, se dañó un gesto, y después llegó y dijo, Señor, y Dios lo sanó a través de Jesús? Jesús le recriminó el por qué llegó a esa condición a nadie. ¿Me hago comprender? ¿Cuántas veces nosotros llegamos sucios, llegamos malolientes, llegamos recochinos porque nos revolcamos en el mundo, y cuántas veces nuestra madre nos despreció por eso? Siempre mi mamá me decía, ay, niño, lo único que yo le pido es que usted va a lavar su jean, usted va a lavar esa camisa. Yo lo veía como un castigo. Y más cuando la generación mía que nos tocaba, los que están aquí conmigo, que era coger el jean y cepillo, y cepillo en las rodillas, y de comprar. Y por si acaso tenían un palo, un manduco, y ¡bra! Y denle la vuelta. ¡Bra! A mí me tocó eso. Pero yo me daba cuenta que lo que mi mamá me quería enseñar era que cuando yo terminaba de lavar el jean, mis manos en esta parte por el cepillo se pelaban. Mis dedos se pelaban en este lado. Que a veces cuando le daba con el manduco me alcanzaba a machacar un dedo. Yo lo que mi mamá no me estaba castigando, sino me estaba en una enseñanza, me estaba llevando a demostrar que lo que ella hacía por mí tenía un sacrificio, que lo que hacía por mí a ella también le costaba, y era tal lo que me amaba, que no le importaba cuántas veces sus manos se apoyaron, cuántas veces sus dedos se maltrataron, cuántas veces se golpeó para tener mi ropa limpia. Yo pregunto, eso a mí en mi historia me habla a mí, porque dice que no, sino por la gracia de Dios, y me lleva a entender a mí que Jesús tomó esa posición por mí, y que Él no permitió que se pelaran mis manos, se pelara mi espalda, que su carga
fuera mi carga. ¿Me hago comprender? Nosotros metemos nuestro caminar, por hablar no coloquialmente, en lugares que no tenemos que hacer. Hacemos la siguiente. Pero miren lo que dice Tito 3:5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para nosotros, dice, no nos salvó, ¿por qué? Por obras. Él no nos salva porque somos buenos. Es que un padre no hace diferencia entre ellos si uno es profesional, si el otro no es profesional. Hay unos que quisieron estudiar y le dicen doctor, y hay otro que es conductor de un taxi, o hay otro que trabaja en construcción. Para su padre son sus hijos. Cuando su padre cocina, hace un almuerzo, a todos comen por igual y a todos les sirve por igual. No hay acepción de personas, ¿cierto? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Yo pregunto, cada vez que tú y yo tenemos problemas, cada vez que tú y yo tenemos aflicción, ¿pedimos una renovación del poder de Dios sobre mi vida? ¿O hacemos una pataleta porque a mí Dios no me escucha, porque a mí Dios no me responde? Sabiendo que la Biblia a través de Tito me está diciendo es que yo tengo que pedir todos los días una renovación. O sea, si esta camisa se ensució, ¿qué es lo que hago? Renuevo mi vestir, renuevo mi pinta, revivo con lo que estoy vestido y quito lo sucio y me pongo algo que limpio. Nosotros nunca pedimos que el Señor renueves o restaures el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, porque no hemos nacido. Nacer es depender, nacer es ser alimentado por, nacer es ser edificado, es ser corregido, es ser disciplinado. Y yo pregunto, ¿cuántos somos corregidos, disciplinados y somos obedientes y oyentes? ¿O nos hemos acostumbrado como ese bebé que llora y llora y llora y hasta dice, miren, póngale el seno y que no llore más? Lo importante es que no llore, que nos dé paz. O como nosotros cuando ya vemos nuestros hijos que ya son grandecitos y envían con las pataletas, toma el celular. Bendito Dios, descanse. Y eso es lo que muchas de nosotros provocamos con los berrinches. Señor, tu palabra dice que todo lo que pida a ti en el nombre de Jesús usted se lo ha hecho. Me será entregado, me será dado. La palabra dice, pedid se os dará, llamad y os abrirá. ¿Sí me van a entender? Usamos la palabra y Dios dice, tome. Porque para Él no es difícil dar. Lo difícil para nosotros es comprender que Él es Padre y yo soy su Hijo. Y que como Padre, en mi educación y en mi nuevo nacimiento, yo ya no estoy como cuando no conocía a Dios, que estaba dentro de una religión que sabía que había un Dios que respondía, que había un Dios que hacía milagros, que había un Dios que yo ya me arrodillaba y decía, perdóname, 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 ya salgo de aquí y me encuentro el dinero en el piso. No. Dios nos está llamando, es una convicción de realmente ser llamados hijos e hijas de Dios Santísimo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. ¿Quién hereda? ¿Un hijo o un miembro de una iglesia? ¿O un participante de una iglesia? ¿O un salmista de una iglesia? ¿O un mujer de una iglesia? ¿O un predicador de una iglesia? El que es hijo. Pero voy a decir, hay hijos. Ahora un hijo, un papá puede tener 3 hijos, un arquitecto, un albañil y el vago del pueblo que todo el mundo puede decir, es que siempre en cada familia hay uno. Pero para su padre es su hijo. Y eso es lo que nos habla la palabra de nuestro Dios. Finalizo con eso. Tú me puedes decir qué pasó. Y hay una revelación que quiero dejar en tu corazón. El cómo funciona y cómo se movió en ti y en mí el nacer de nuevo. Cómo Dios lo hace. Dice la palabra, despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores. Y ahí en este momento no quiero posicionar a Jesús, sino posicionar mi vida. Posicionar tu vida, porque llega un momento en que tú y yo nos sentimos de todo el mundo
despreciados y desechados. Aún de la misma sociedad y en nuestro trabajo. Pensamos que estamos desechados de la gloria de Dios y despreciados. Ya Dios no me oye, yo no encuentro finanzas, no veo apertura, no veo gloria, no veo bendición. ¿Por qué? Vuelvo a decirlo, porque todo esto radica que lo estamos planeando y craneando y reclamando por mi oración. Padre, reconozco, siempre acuérdate de esto, para que mi entorno cambie y mi entorno sea bendecido. No es así, ya vamos a ver por qué. Dice, experimentando el quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue que menospreciado y no le estimamos. Mira lo que está diciendo. Todo lo que hizo Jesús, tú y yo no estimamos, no sabemos lo que ha pasado. Por eso es que Jesús, antes de ir al huerto de Getsemaní y antes de ir a la cruz, Él hace un acto que para nosotros lo conocemos como Santa Cena, donde habla del cuerpo que es, y lo parte, dice que este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y aquí viene la revelación de cómo tú y yo nacimos de nuevo. Es fácil y es sencillo y no nos hagamos bolas. La fe dice que al que cree todo le es posible. Sencillo. ¿Cómo tú naces de nuevo? Igual que como Dios hizo con Adán. Cuando Dios le dice a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Cierto? Porque Dios empieza a ver que cada animal tiene su pareja. Y ve a Adán que está solo. Entonces, cuando Dios te ve a ti, que nos sentimos despreciados y desechados, Dios dice, no es bueno que estén solos. Necesito que pase algo para que ellos encuentren su bendición y haya realmente algo de mí en ellos. Mi amor, misericordia, mi gracia, mi cuidado, mi protección a través de otra persona. Entonces, ¿qué es lo que hace el Padre? Dice la palabra que hace caer en un sueño profundo a Adán y de él saca ¿a quién? A él, a través de una costilla. Igualmente, mi amado, cuando le dice la palabra, ciertamente, hay algo cierto, Él llevó ¿qué? Nuestras enfermedades y sufrió ¿qué? Nuestros dolores y nosotros le tuvimos ¿qué? Por azotado, por herido de Dios y abatido. Escucha eso. Lo que está diciendo Dios es que cuando tú y yo realmente decimos, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero entrar al mundo espiritual, al vientre, para ser alimentado y protegido por ti. Lo que Dios está haciendo es lo mismo que hizo con Adán. Cuando Jesús toma el pecado, tu enfermedad, es lo mismo que hizo Dios con Adán. Mete la mano, saca la costilla, ¿a quién? A él. Cuando tú y yo reconocemos lo que estamos hablando hoy, reconocemos que necesitamos nacer de nuevo, lo que Jesús hace es entrar a tu humanidad, a tu generación atrás y futuras, y toma, como si Dios estuviera haciendo para lo mismo, toma y saca de ti tu pecado. Hola. ¿Sí lo habías visto así? ¿Cierto que no? Es lo mismo. Jesús viene, te hace caer en el sueño profundo, porque cuando tú en la noche confías y descansas en Dios, Dios viene a través de su amor y misericordia, mete su mano espiritual y saca el pecado de ti. Es imposible, mi amado, que si Dios saca de ti, Adán cuando se levantó era el mismo, le faltaba algo. Si Dios saca el pecado de ti, ¿qué te falta? Hay un vacío. Porque el pecado, nosotros llegamos a pecar por vacíos. Porque yo quiero, porque yo necesito y porque es que yo anhelo, yo deseo tener. Entonces, si ya hay un vacío que me llevó al pecado, ya queda un vacío para que sea lleno y alimentado por el poder del Espíritu Santo. Hola. Porque Jesús metió, sacó tu pecado y lo que te llevó a pecar, la necesidad de dinero, el sentirte amado, el tener una relación, qué sé yo, te llevó a pecar. Ya el Señor te quitó el pecado, pero dejó ese vacío para que sea lleno por tu Padre que está en el reino de los cielos. Que tú puedas ver realmente lo que es ser bendecido, realmente lo que es ser próspero por parte de Dios. Te dice, Él se llevó ¿qué? Nuestras enfermedades. ¿Tú crees que cuando
Dios sacó a Eva de Adán, ¿volvió algo al cuerpo de Adán? Lo que quedó, quedó. Cuando Dios te saca el pecado, cuando Dios te deja limpio. Por eso la palabra dice: conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. La verdad, no dice conoceréis la verdad, y la verdad te llevará a un tiempo de libertad, y se te hace libre. El problema es en mi libertad, yo con que vuelvo a llenar los vacíos que Jesús dejó. Por eso es el reconocimiento en mi nacer, para que esos vacíos sean llenados por la palabra, el poder y la gloria de Dios. Es diferente, mi amado, y métete eso en la cabeza. Es diferente hacer una oración para que cambie mi entorno, a hacer una oración para yo entrar al reino de los cielos y ser parido en el Espíritu, en la palabra y en el deseo de Dios. Porque ya todo eso lo quitó. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Recuerda siempre esto: tú naces cuando comprendes y te he revelado en el Espíritu que Jesús hizo lo mismo que Dios hizo con Adán. Sacó. Pero es que Jesús dice: este es mi cuerpo, lo parte. Fracciona el deseo de Dios real en tu vida cuando te envió al vientre de mamá, y saca lo que el enemigo ha querido establecer sobre ti, sobre tu casa y tu generaciones. Finalizo. ¿Crees que necesitas nacer de nuevo o hacer otra oración de cambio para que cambie mi entorno? Porque es que muchas de nosotros somos cristianos y somos alimentados no por la palabra que sale de la boca de Dios, sino por la palabra de la gente. Es que usted me convirtió, su vida tiene que cambiar. Perdona, sin santidad nadie ve al Señor. ¿Y cómo podemos pedirle al Padre en el nombre de Jesús si no podemos entrar a la Santísima? Tenemos que entrar y posicionarnos como hijos e hijas de Dios Santo, del Dios poderoso, del Dios que todo puede. Cualquiera hace una oración. ¿Cuánta gente usted ha visto que hace oraciones? Amén. ¿Y quién nos está alimentando de para adelante? ¿Quién te alimenta aquí en esta mañana? ¿Cuántos los alimentó, qué sé yo, que están ahorita rebeldes, llorando, que dicen: yo no voy, yo no oro, yo no ayuno, yo no clamo, María no me oye? Porque su alimento no es del reino de los cielos. Jesús siempre se alimentó ¿de qué? Del Padre. Esa es mi invitación, y espero que hoy tú y yo podamos comprender realmente qué es nacer. Una cosa es orar por conversión, y otra cosa es pedirle al Espíritu Santo que me meta en el mundo celestial, para que el mundo celestial me dé lo que el Padre anhela sobre mi vida. Vamos a orar, vamos a pedirle a ese Dios que nos bendiga a nosotros los que están en casa, y que podamos realmente nacer de nuevo. Amado Dios, en esta hora he hablado de tu palabra. Tu palabra es vida, es poder, es maravillosa, grandiosa, Señor. Y aquí estamos porque cada día queremos aprender. Y más que sabemos que muchas veces como hijos somos rebeldes. Queremos las cosas a nuestra acomodo, lo que yo quiero. Es que yo quiero eso. Y tú eres Dios y tienes que darme. Y a veces nos olvidamos que está escrito en tu palabra que nuestras palabras contra ti han sido violentas. Y hoy te pedimos perdón. Hoy reconocemos, Señor, que nos hemos salido del lugar y del momento de ser llamado tu hijo o tu hija, Señor. Pero también tenemos que reconocer que tenemos que correr rápido, Señor, y estar seguros de la salvación y de nuestra posición ante tu reino y ante ti, Señor. Porque en cualquier momento puede sonar la trompeta. Y aquí, Padre, hoy yo quiero decírtelo como hijo, que no se cierre la puerta y diga: Dios mío, ábrelo, porque ya se alimenta. Señor, alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra mente, alimenta nuestro todo con la palabra que viene de ti. Qué bueno poder comprender como hijos e hijas tuyos aquella expresión escrita: y el verbo se hizo carne, Jesús. La palabra, la enseñanza, el cambio, el camino, la verdad y la vida. Dios mío, quita de nosotros todo aquello que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer
y todo aquello que tú deseas que no hagamos sobre nosotros. Pues bajamos nuestra cabeza, levantamos nuestras manos delante de ti y te decimos, Señor, aquí estamos. Hicimos oración y decimos, reconozco que he pecado. No somos ser llamados tus hijos, no somos dignos. Pero Padre, hoy te pedimos que nos metas y nos lleves al mundo sobrenatural. Alimentanos de tu palabra, de tu poder y tu gloria. Que realmente lo que dice en Hechos de los Apóstoles, recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Venga sobre nuestra vida, Señor. Que esa palabra sea una realidad para cada uno de nosotros. Señor, te necesitamos. Necesitamos esa apertura de nuestro espíritu de hijo y de hija tuyo, Señor. Gracias por guardarnos, gracias por bendecirnos, gracias por hablar a nuestro corazón, Señor. Perdónanos, hay muchas cosas que tenemos que cambiar, hay muchas cosas que tenemos que corregir, pero te damos gracias a ti, Padre, que a través de Jesús se quitó de nuestra vida, de nuestro interior, de nuestro espíritu, todo aquello que nos apartaba y nos separaba aún de nuestros propios sueños. La paz, el gozo, la tranquilidad, la abundancia, la sobreabundancia, la sanidad, Dios. Y te bendecimos solamente a ti, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, de igual manera, oramos, bendecimos cada diezmo, bendecimos cada ofrenda. Bendecimos las personas, Señor, que creen en tu reino, que creen en tu palabra. Señor, que no alimentan el corazón de un hombre, Señor, sino creen en lo que tú puedes hacer. Por eso, Señor, hoy te pedimos que en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, tú bendigas el trabajo diario, Señor, tú bendigas cada empresa, bendigas cada lugar de fuente de bendición, Señor. Que no se cierre, Padre Santo, que seas tú como Padre reprendiendo al devorador, al hombre fuerte, Señor. Que todo lo que produzca nuestras manos, nuestra mente, nuestro corazón sea multiplicado al 100 por 1 conforme a tu palabra. Gracias por el privilegio de poderte dar, de poderte bendecir y de poderte honrar. Pero más gracias por cuidar de todo lo que tú nos das en el nombre de Jesús. Los bendigo, Padre, bendigo a esta tu casa, bendigo a los que están en casa y te pido, Señor, que dentro de 8 días podamos estar aquí una vez más aprendiendo de ti y dándote gloria, honra, alabanza y adoración en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendición para todos, un abrazo, que Dios los bendiga y que tengan una semana llena de la gloria del amor y la misericordia del Padre. Bendición para todos.